tenemos con nosotras a una escritora de origen mexicano. Ella es investigadora y poeta. Se llama Berta Díaz Olmos, una malinchista convencida que nos habla de doña Marina o la Malinche y sus capacidades como mujer en una época en que las mujeres europeas no solo carecían de ciertos derechos, sino que eran anuladas por la sociedad, salvo para criar a la progenie o dedicarse a la vida religiosa, todo ello sin poder desarrollar sus capacidades de forma libre y reconocida. La Malinche fue traductora en la conquista de México para Hernán Cortés y muchas otras cosas más. También fue su amante. Pero su vida estuvo llena de vejaciones. Nació libre y la hicieron esclava. Cuando parió al hijo de Cortés se le fue arrebatado y luego fue obligada a casarse con uno de los lugartenientes del mismo. Vivió la violencia de los hombres desde siempre. Bueno, amigas, amigos culturatainas, en estos días se ha estrenado en Madrid, ya sabéis, un proyecto que ha dado muchos tumbos. Primero iba a ser una pirámide, allí por la zona central de Madrid, y luego aparcó esa idea y se ha ido a un recinto de IFEMA. Nos referimos, como ya os habéis dado cuenta todos, a el espectáculo La Malinche. A mi vera, siempre a mi verita, está Berta María Díaz Olmo. Ella es una autora de un libro dedicado a la Malinche, allá por 1992, que empezó con un poemario. Vamos a escuchar a la experta a ver lo que nos dice sobre todo este tema de la Malinche. Hola Berta, buenos días, tardes, noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de saludarte, Emilio. Dicen los libros que tú, como ya hemos dicho, sabes mucho sobre la historia de la Malinche. ¿Quién era doña Marina? Que hasta ahí ya me he enterado. Que se llamaba Marina. Gracias, mira, te cuento así muy brevemente. Resulta que doña Marina Malinali, la Malinche, fue la amante e intérprete de Hernán Cortés, su consejera durante la campaña a Tenochtitlán. Entonces ella fue una mujer admirable que, además de hablar su idioma, que era el náhuatl, porque estaba en un sitio gobernado por los aztecas, también, al ser esclava, hablaba también el maya, y cuando se la regalan a Hernán Cortés, ella aprende castellano. O sea, tenía un talento impresionante para los idiomas. Hernán Cortés aprovechó esta circunstancia y la convirtió en su consejera y, sobre todo, en su amante. La dejó embarazada, tuvo un hijo, el primer hijo mestizo, reconocido en aquella época, en 1500 y tantos, y además lo reconoce, se lo quita a doña Marina y se educa en España. Hernán Cortés tiene dos hijos a los que pone el mismo nombre, Martín. Uno era Martín el mestizo, hijo de doña Marina, y el otro era Martín el español. A la Malinche se le conoce por la Malinche porque resulta que ella era hija de un cacique y tenía la connotación de tzin, que denotaba su origen aristócrata. Y resulta que los españoles que llegaron a México pues no sabían pronunciar el sin y lo cambiaron por che, y entonces era Malinche. Quiero anotar que el musical que se ha presentado últimamente dice la creación de Malinche o algo así. Entonces, la verdad es que hay una cosa que ahí pues no estoy de acuerdo, porque si es la creación de Malinche, entonces se referirá única y exclusivamente a Hernán Cortés, porque la que fue consejera, amante y madre de uno de sus hijos es la Malinche. ¿Por qué? Porque como la Malinche era la traductora ante los aztecas y todas las personas de importancia en México, resulta que como Hernán Cortés no hablaba, doña Marina se convirtió en su lengua. Entonces, para identificar a Hernán Cortés, que siempre estaba calladito, también le llamaron Malinche. Pero entonces ella es la primera vez en la historia que un hombre comparte el mismo nombre que la mujer, porque la mujer es la que destaca y al hombre se le pone en segundo lugar en esta cuestión por la cuestión del idioma. Entonces ella es la Malinche y él era Capitán Malinche. Si la obra musical, la ópera musical, lo que sea que se está presentando actualmente, se le pone mal hablando de Hernán Cortés y no de la Malinche, que es de la que yo hablo, ¿no? Eso está muy bien, eso está muy bien. Me alegra esa aclaración.
Entonces, bueno, yo aquí, cuando mi libro se publica en 1992, me presenta la editorial Endimión Miguel Galanes, que en aquella época, que muchos de ustedes pues no lo sabrán y tienen por qué saberlo, había unas subvenciones pagadas por el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura para publicar poemarios. Después de que pasaban una selección, yo presenté mi libro probablemente pues, en 1985-86 y tardaron en publicarlo, pero salió en 1992 un poemario, son 26 poemas, en las cuales Doña Marina, o la Malinche, habla de cómo se siente en relación con su sentimiento por Hernán Cortés, ¿no? Son los poemas de una mujer desesperada, enamorada, soñadora. Eso es lo que te quería ahora preguntar. Sí. La relación entre los dos Malinches, entre Malinche Capitán y Malinche Señora, que además ya me he dado cuenta que la TZ nosotros ya la traducíamos por Che, ¿no? Por CH. Sí, es así, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál era la relación entre la pareja que no llegó a ser? Porque yo creí que había sido matrimonio, pero me acabas de decir que nunca fue matrimonio. Y que, es más, luego nos contarás qué pasó. Pero ahora, cuéntanos sobre la relación. Lo que tenemos entendido, y es una información que compartimos todos los que en algún momento hemos tocado el tema de la Malinche, es que a ella se la regalaron los mayas Hernán Cortés con otras 20 doncellas. Pero al ver las cualidades que tenía ella para hablar tantos idiomas, y era una mujer inteligente, además se supone que era una mujer atractiva al estilo como eran la gente, los indígenas de aquella época, ¿no? Una piel tostada, el pelo muy negro, muy liso, y sobre todo la inteligencia. Sobre todo, exactamente, podía ser intelectualmente bella, y eso gustarle al bravo capitán. Claro que sí. Entonces, cuando se dio cuenta de que ella había pertenecido a la nobleza y que además conocía cómo se movían los intríngulis del poder en esas culturas, sabía cómo había que tratar a Moctezuma, a sus otros representantes, a los hechiceros, a todos, ¿no? A los sacerdotes. Entonces él dice, aquí ella me va a decir, como yo no puedo comunicarme con estas personas, yo le voy a decir a ella cuáles son mis pensamientos para que consigamos convencer a estas personas de que venimos aquí a darles pues una forma de ver la vida distinto, una religión, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa que he leído últimamente, que los aztecas formaban el 4% de los pobladores de México, ¿no? O sea, eran una pequeña cantidad en relación con los mayas y con otras culturas que había ahí, y resulta que eran los que mandaban porque eran los más feroces. Entonces, doña Marina, al conocer a Hernán Cortés, que le empieza a hablar de la religión, de la Virgen, del perdón, de que no eran una cultura que venía a masacrar a nadie, sino que venía a acabar con los aztecas, doña Marina se une a él y además también porque se enamora. Entonces, la historia de la Malinche, eso también quería decirlo, depende de quien te la cuente. Es una historia de amor, es una historia de traición, o es una historia, simplemente la historia oficial, ¿no? Entonces tú puedes elegir en ella la heroína, la traidora, la mujer enamorada. Yo elegí la mujer enamorada. Esos sentimientos que la mujer sabe expresar cuando se mete en una obsesión por un amor que a lo mejor no es correspondido como ella espera y como pasó, porque durante toda la campaña él estuvo con doña Marina, la dejó embarazada, le reconoció el hijo. En cuanto terminó la campaña, resulta que termina también con ella y la casa con un general, su segundo general, para dejarla bien situada porque él se iba a casar con una grande de España y nunca se casó con doña Marina. Claro, la pela es la pela. Una cosa que me has contado antes es la influencia que pudo tener con Hernán Cortés, que cuando se separaron, cuando la obligaron a irse con el general empezó a perder batallas. ¿Esta influencia fue, crees, más mística? ¿Fue por casualidad la relación que había, que ella podía estar explicando a la gente lo que él no podía hacer en un determinado momento al no estar ella, las tropas, las órdenes, la diplomacia no iba acorde con el espíritu del momento y las batallas empezó a perderlas
porque faltaba la influencia diplomática de la Malinche. Creo que en plan realista puede ser que haya sucedido eso, pero también fue que él terminó con doña Marina de mala manera. Y entonces yo creo que ahí hay una cuestión karmática, una cuestión del karma, ¿no? Él perdió su amuleto, el amuleto de Hernán Cortés para ganar batallas, porque además está claro, y eso lo explico yo en mis poemas, cuando un hombre o una mujer se sienten amados, son capaces de conquistar el mundo, tanto mujer como hombre. ¿Por qué? Porque ese amor tan incondicional que otra persona siente por ti te da una fuerza enorme para comerte al mundo, como se diría vulgarmente, ¿no? Y yo creo que eso con Hernán Cortés, en el caso de la Malinche, era una obsesión tan grande la que ella tenía por él, y era un amor tan incondicional, hizo suyos los sueños de Hernán Cortés, le acompañó durante toda la campaña, o sea, acepta sus reglas, acepta su religión, acepta su idioma y todo, ¿no? Entonces, con el momento que Hernán Cortés decide terminar con ella y casarla con su general, cosa que no fue del gusto de doña Marina, ¿no? Entonces ahí es donde él sigue su campaña, se va a la parte de Centroamérica, y es muy curioso que entonces empieza a perder todas las batallas, ya no vuelve a ganar una sola, y te quedas pensando, si tú quieres ver esa parte romántica, mística y karmática, pues es que había abandonado a su talismán, ¿no? El realismo mágico. Exacto. De América, de Centroamérica y de Hispanoamérica y demás. Oye, una cosa, la influencia de la Malinche a través del tiempo, el espíritu de la Malinche se ha mantenido, es decir, ha habido de alguna forma algo que esta mujer ha mantenido durante las distintas épocas hasta llegar al momento. ¿Es así? Te cuento, mira, la Malinche más o menos muere aproximadamente, se cree, en 1529. No se sabe si murió en un terremoto, de los que hay muchísimos en México, Sí. Si murió de viruela, o si realmente al casarse con su segundo marido, que es una historia que han seguido otras escritoras, se casa, se viene a España y muere aquí. No se sabe cuándo murió. Lo que sí se sabe es la repercusión que tuvo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que inmediatamente después de la conquista, durante el tiempo que vivió, se le respetó, porque Hernán Cortés la dejó situada de tal manera que hubiera respeto por ella y que jamás se le maltratara. Pero cuando pasa esa época y pasa el virreinato y viene la revolución, pues entonces empieza el sentimiento, o cómo se ve a la Malinche, se le ve como traidora. Es más, hay un peyorativo en México, un adjetivo que se dice malinchista. ¿Por qué? Pues porque es la forma que tenían de decir que te dejas impresionar por cosas que no son de tu país, que no es tu tradición, ¿no? Entonces, durante prácticamente otros, pues, ¿qué podríamos decir? Otro siglo, por lo menos, se le infravalora. Dicen que incluso escritores como Octavio Paz, ¿no?, la llaman la fulana de la conquista, la mujer que abrió las piernas, la que entregó el país, cuando no fue así. O sea, los que hicieron la conquista de México fueron los mismos mexicanos unidos a los españoles porque no aguantaban a los aztecas. Pero como vivimos en un mundo, incluso hasta ahora, la época moderna, siglo XIX, siglo XX, donde la mujer es la causa de todos los males, pues resulta que durante muchísimo tiempo la culpa de que Hernán Cortés haya entrado era de doña Marina, la Malinche. Pero a partir de 1950 empieza a haber como una revisión del personaje. Y una de las primeras que empieza a revisar el personaje es Elena Garro, que fue esposa de Octavio Paz. Entonces, a partir de ahí, y un trabajo enorme que tengo que reconocerlo por parte de las mexicanas que estudiaron y que han tenido carreras de literatura o de historia o demás en Estados Unidos, y que nosotros en México, de una manera un poco amable, las llamamos chicanas, porque es como un apelativo entre mexicanas y con CH, como la Malinche, chicanas. Sí. Ellas desde Estados Unidos empezaron a revisar el personaje, a hacer obras de teatro, a investigar y a ver, y sobre todo destacar su inteligencia, su capacidad para adaptarse, su capacidad para los idiomas, y el hecho más importante, que al ser una diplomática nata,
no se destruyeron las tradiciones de México. Si ella no hubiera estado sirviendo de intérprete, probablemente se había arrasado con toda la cultura, pero no es así. Se creó un sincretismo. Por ejemplo, el 2 de noviembre, ¿no? Sí. Que se llama el Día de los Muertos. Vale, ahora actualmente, por la cultura moderna que se está imponiendo en México, lo quieren hacer como si fuera un Halloween de Estados Unidos o de la cultura celta. Ese no era el objeto del Día de Muertos en México. El objeto era la unión de las dos culturas, o sea, de las dos religiones, la religión azteca o las tradiciones aztecas, tradiciones indígenas y la católica. Entonces había un respeto y se cantaban unas canciones, se hacían una serie de rituales, se hablaba, se hacía un altar para tu persona, para tus personas que han fallecido con una flor tradicional que se llama cempasúchil, pero jamás lo de las catrinas, eso es una invención nueva y eso es marketing, o sea que no vayan a ver nada respecto a catrinas porque no tiene que ver con la tradición que defendió esta mujer. Y fueron ellas las que hicieron esa renovación. Y luego yo en 1990, estando aquí en España, yo escribí un libro que se llamaba Lohengrin. Y entonces eran estos mismos poemas, pero vistos desde una tradición germana. Y un amigo, poeta, Jorge Stetter, cuando leyó los poemas me dijo, Berta, esto es una historia entre Cortés y Malinche y aquí le pones el nombre de Malinche donde sea y por eso el poemario se llama Detrás del corazón de Malinche porque entonces yo no había leído que los dos compartían el mismo nombre. Sí. Entonces, esta nueva visión de la Malinche, pues yo me acordé de la historia romántica y fui a México en 1993 o 94 y hablé con varios editores mexicanos. Dije yo, pues si se ha publicado en España, pues que se publique en México, ¿no? Señoras y señores, tengo que decirles que casi me matan. ¿Cómo se te ocurre escribir un poemario sobre esta mujer, esta mala mujer, que ha sido la desgracia y la vergüenza de este país y bla, bla, bla? Ese poemario habría que quemarlo y ni se te ocurra y bla, bla, bla. Pero como yo soy una rebelde y a mí lo que dicen los demás me da igual, yo regresé a España y seguí trabajando el tema. ¿Cómo lo seguí trabajando? Que a lo largo de los años me pidieron para un libro y entonces incluí cómo era la vida de la mujer antes, durante y después de la conquista para fortalecer mi ficción poética sobre la Malinche. Aparte, anteriormente hice un audiovisual que se presentó en el Instituto de México, que es la Embajada de México, y en el Museo de América, en dimensión en 4D, porque me lo pidieron. Entonces en ese caso era contar la historia de la Malinche e incluir lo que algunos escritores han dicho sobre ella y entonces yo contestaba la Malinche a lo que esos escritores dijeron de ella. Pasaron los años y resulta que me voy a México y en México me dicen que quieren presentarla como una obra teatral. Ah, muy bien. Y entonces yo lo que hago es que hago pequeños retablos en donde hay monólogos, van caminando, camino a Tlaxcala, a Cortés en su caballo y la Malinche de pie caminando. Como debe ser. Como debe de ser. Claro. Claro, y resulta que van los dos con sus monólogos de sus emociones, ¿no? Entonces a mí, que le comentaba a Emilio, me ha sorprendido y incluso en un momento tuve temor hasta que supe más por qué un autor hace este tipo de cosas. Pues me di cuenta que en la música, en cualquier obra sinfónica, pues hay una melodía que se repite, el tema. En la arquitectura de palacios, por lo visto, que tiene estos palacios tan hermosos en los cuales que él construyó, sí, que él ayudó a construir, hay una cosa que es su marca, su firma, que son unas columnas jónicas y que llevan unas volutas, que es como su firma. Y eso lo fue repitiendo en otros trabajos. Bueno, pues yo con mis 26 poemas iniciales, resulta que han dado para escribir un relato, para escribir una ficción poética, para un diálogo con escritores, para un diálogo, un monólogo de Marina perdida en su obsesión, más unos retablos en los cuales siguen siendo monólogos porque comparten el mismo destino los dos, ¿no? Entonces el libro completo ahora se ha convertido en una trilogía que se llama La Malinche, Quetzal o Serpiente, que incluye esos 3 libros, los cuales a mí me gustaría en un momento dado encontrar un editor, porque creo que se puede disfrutar de esta forma
de trabajar los poemas. Señoras, señores, se busca editor a buen precio, por favor. Eso sí, muy importante. Entonces, me gustaría un poco, si es posible, por lo tanto no estoy de acuerdo con la versión musical que se ha hecho de este personaje. Sinceramente, comentándolo con otra gente de México que son intelectuales, que son escritores o que son historiadores, sinceramente lo sentimos como una burla. Aunque tendrían que haber dicho ópera bufa. Y entonces ya muy bien. Nadie se hubiera molestado, ¿no? Oye, para terminar, ¿te importaría, para demostrar a los editores, digamos, tus exquisiteces, Ay, gracias. nos podrías leer algún Claro que sí. que tengo delante, un libro que gentilmente me lo ha dedicado? Bueno, pues el que tú elijas. Voy a elegir uno. Cuentas de qué va, en qué momento de la Malinche. Voy a leer dos. Uno de ellos se llama En el fondo es bella esta muerte. Es curioso porque una vez más está hablando doña Marina y como si se adelantara mi libro a lo que he hecho con posterioridad, presiente que ella no va a morir nunca, siempre estará presente en el corazón de los mexicanos, en la mente, y ahora también el de los españoles, que eso sí tengo que agradecer también a este musical, porque de alguna forma en este momento la Malinche está de moda. Entonces leo este poema. En el fondo es bella esta muerte. Recubierta de cristales pequeñísimos, extiendo millares de lucecitas, desde mi habitación al teléfono hasta la calle. Transmito por telepatía la necesidad de mi presencia, pero huérfana me quedo sin pebetero para arder. Así que con la noche, las 12 horas y el teléfono, fabrico largos cordones, y en la hora del insomnio me dedico a rescatar mis lucecitas, de allá, de más lejos, de más nunca, reuniéndolas para la siguiente ocasión. Y este otro casi es el final de las 3 interpretaciones que he hecho, con respecto a cuando ya una persona te abandona y de alguna forma, pues, a pesar de que lo sientes muchísimo, también reconoces que te deja en libertad para empezar a ser tú misma, ¿no? Y entonces el poema se llama Yo no quiero reclamar con desprecio, yo quiero clamar con amor, con ese que nace en los ovarios, que se desliza por los sueños, que disuelve las verdades y gotea sal. Grito por ese amor que desmembró la presencia y afianzó la ausencia. Tomándome de la mano, me diste un golpecito en la espalda, me convertiste en pájaro y me lanzaste al vuelo. Pues muy bien. Con esto terminamos. Muchas gracias, Berta. Amigas, amigos, hasta la próxima. Gracias a ti, Emilio. Muchas gracias, Berta, por tus sabias palabras y el buen rato que nos has hecho pasar.